Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Asdrúbal, Aníbal y Escipión son los últimos convocados para la comisión de investigación de la trama púnica en Getafe. Su relación con el asunto es indudable. Puestos a seguir remontando fechas en el calendario, qué mejor momento que retroceder al siglo I a.C. y conocer en profundidad la batalla de Cartago sin ir más lejos. Y si de batallas quiere usted oír hablar, querido vecino, solo tiene que girar su mirada a su izquierda. Cuando el abrazo de la Puerta del Sol ocupaba todos los focos de los medios de comunicación, en la capital del sur, se ponían pantallas gigantes para ver el fútbol y se retiraban casetas de las fiestas como oposición a la unidad popular. Curioso, ¿no? Pues si quieren seguir escuchando hablar de historia en Getafe, esta semana no tienen nada más que perderse la exposición de Getafe en la memoria o esta tarde la presentación del libro de Juan Alcalá, Las muecas de los días. Presentaciones en las que se habla mucho y exposiciones donde se habla mucho de historia. Historia que parece que no tiene lugar para el gobierno municipal porque lo más que se puede ayudar a esa historia es a poner un almacén. Cuando se habla del Museo de la Ciudad se dice que no hay medios, que no hay capacidad para hacerlo. Cierto es que cuando hablamos de historia, parece que sí hay historia y que sí hay dinero para hacer álbumes fotográficos, libros de historia reciente, libros donde se halague a las corporaciones municipales de los últimos 40 años, pero no hay dinero para recordar la historia de nuestro municipio de hace 50, 70, 80, 90, 100 años, porque Getafe tiene muchos años, es una ciudad con muchos años, y parece que para eso no suele haber dinero. Y bueno, hoy que estamos hablando de historia, no podíamos olvidarnos en ningún punto de la historia de las islas ecológicas, que también tienen historia. Las historias de las islas ecológicas, que es lo que le preocupa ahora a la derecha de nuestro municipio. De 4 años gobernando, ahora se han dado cuenta si funcionan o no funcionan las islas ecológicas y si son mejores o no los contenedores de basura. En ese punto estamos y así está y así se encuentra Getafe. Comenzamos. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, como siempre, para charlar y conocer y saber todo lo que pasa y todo lo que sucede en Getafe. Para escuchar en esta primera hora vuestras opiniones en la tertulia, ya sabéis que para eso tenemos a vuestra disposición nuestro WhatsApp 628-270526, donde podéis dejarnos vuestras notas de voz o vuestras opiniones sobre cualquiera de los asuntos que estamos hablando esta mañana aquí en Getafe Radio o cualquier otra cosa que os preocupe que tenga relación con nuestro municipio. ¿Que queréis participar con nosotros en directo? Que decimos cosas que no os gustan, con las que no estáis de acuerdo, que nos queréis criticar a cualquiera de los que aquí hablamos en estos micrófonos, incluso a mí, decía yo ayer que no, pues a mí también me podéis criticar. 91 764 7491 91 764 7491 y no digáis que no lo pongo fácil para criticarme. Así que la cuestión es esa, a llamarnos, entrar por teléfono y charlar. Bueno, pues una mañana más estaremos aquí de 10 a 12 para contaros toda la actualidad de Getafe y todo lo que pasa en nuestro municipio. A lo largo del programa, como sabéis, en la primera hora estará nuestra tertulia. Todavía nos falta algún tertuliano, hoy tenemos alguna baja en nuestros tertulianos habituales de los miércoles, pero bueno, charlaremos con ellos sobre ese asunto que os planteábamos en la portada, que planteábamos ayer en las redes sociales, que hoy es ese dilema de la caseta, que bueno, no quería yo hablar de las elecciones generales todavía, que tengo la tertulia de los miércoles, que sabéis que se me viene arriba con ese tema, pero me parece que hoy ya no nos han puesto el capote y vamos a tener que entrar ahí a torear en ese asunto.
Así que nada, hablaremos del dilema de la caseta, lo trataremos en la tertulia. Creo que a última hora de la mañana podremos charlar con el concejal de Izquierda Unida en la corporación municipal, con Javi Santos, para que nos explique cuáles son las razones de por qué no se va a poner esa caseta, que ahora nada, en unos segundos pasamos a comentar. Y como siempre, lo primero es que escuchéis cómo podéis seguirnos, cómo podéis participar en Getafe Radio. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí, como os decía, para arrancar esta tertulia. Ya se están incorporando nuestros tertulianos. Me acompaña hoy en el estudio José Valentín. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ya está llegando Pedro. Yo os decía que Mariano Martínez no va a poder estar esta mañana con nosotros. Lo anunciábamos ayer. Están en Unión Progreso y Democracia recogiendo firmas para poder presentarse a las elecciones generales, y ahora desde su nuevo nombramiento como coordinador territorial de Madrid, pues Mariano no nos puede acompañar este miércoles en la tertulia, pero sí tenemos con nosotros a Pedro Castro. Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuando se hacen importantes nos abandonan momentáneamente. Es que es lo de los cargos de los partidos políticos que os voy a contar, que no sepáis. Bueno, que decía yo en la entrada del programa que no quería yo. Me decían ayer aquí en el programa, bueno, mañana seguro que van a hablar de las elecciones generales, y yo decía, no, nosotros venimos a hablar de Getafe, pero chicos, es que nos lo ponen difícil, hay que reconocerlo, que nos lo ponen complicado. Ayer, en la mañana de ayer, nos enterábamos de que Izquierda Unida, Comunidad de Madrid Los Verdes, porque hay que especificar todo el nombre en estos momentos, renuncia a instalar caseta en las fiestas de Getafe por el pacto entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón, entre lo que es Unidad Popular, Izquierda Unida y Podemos, para que nuestros oyentes lo puedan entender. Bueno, pues el grupo municipal ha renunciado a instalar esta caseta, según ellos, en el comunicado que han difundido. Porque según este grupo viene a confirmar la existencia de una trama por parte de dirigentes de Izquierda Unida Federal para llegar a un acuerdo con Podemos y la desaparición de nuestro partido tras 30 años de lucha. Una trama que, según argumentan, fue denunciada por los cerca de 5.000 militantes de Madrid, se refieren, que fueron expulsados. Según ellos, rechazan el sectarismo y la pantomima con que se está llevando a cabo unos acuerdos donde los trabajadores y trabajadoras no saben más allá que el puesto donde van a ir colocado el señor Garzón. Desde el grupo municipal también comentan que no quieren ser cómplices ni partícipes de la desaparición de una organización histórica como ha sido Izquierda Unida, ni hacerle el juego a otra formación política que, con su trabajo, con el trabajo de Izquierda Unida, puede rentabilizarlo a la hora de depositar un voto en una urna el 26 de junio. Bueno, pues estas eran las razones que esgrimía desde el grupo. Bueno, es que ahora mismo no queda claro si solo son grupo municipal, si además son partido o no sé hasta qué punto. Lo he dicho, que a última hora de la mañana charlaremos con Javier Santos, que nos cuente, bueno, pues que os cuente los oyentes su versión, pero quería conocer evidentemente la vuestra. ¿Qué os parece todo el tema de la caseta que surgió ayer? Bueno, pues yo anticipo que he sido militante de Izquierda Unida desde su fundación, y además aunque luego fui curiosamente mi trayectoria fue al revés de la mayoría. La mayoría militaba en el PC y al crearse Izquierda Unida se pasaron a Izquierda Unida. Yo había estado antes trabajando, además no sé si es que voy cerrando partidos, pero estuve primero trabajando con el PT, el Partido del Trabajo de España,
y se disolvió porque vio que no tenía, nos presentamos a unas elecciones, recuerdo el día de las elecciones, las primeras elecciones generales que teníamos nuestra sede en la Puerta de Alcalá, en unas oficinas de la Puerta de Alcalá, y estábamos allí a las 10 de la noche, pensamos si sacábamos 2, y bueno, no nos acercamos no solo a 2, sino a 0,2, ¿no? Entonces, bueno, aquel palo de pensar era lo que se llamaban en aquellas elecciones el Frente Democrático de Izquierda, que Pedro se acordará, ¿no? Entonces, aquello fue un palo muy gordo, nos unimos al otro partido, a la ORT, pensando que así nos reforzaríamos, y el palo fue igual de mal, y entonces el partido decidió disolverse, trabajar en los movimientos sociales y tal. Yo me puse entonces a trabajar en la órbita del MC, del movimiento comunista, pero que también a su vez, ante 2 o 3 palos electorales, pues también decidió igual en el País Vasco, que era donde era más fuerte, integrarse en los temas de Ribatasuna y esas cosas, y en el resto del Estado también disolverse en los movimientos sociales. Estuve trabajando en la Comisión Anti-OTAN y en todas aquellas movilizaciones que había de la marcha anti-OTAN, y justo cuando pasa, digo un poco por hacer historia, cuando pasa el referéndum de la OTAN, pues todas esas gente que habíamos estado trabajando por salir de la OTAN, se configura una opción que es Izquierda Unida, donde estaba incluso el Partido Humanista y donde estaba el Partido Carlista y tal. Y ahí es donde yo me parece que efectivamente eso es lo que necesita este país, la unidad de la izquierda, y por lo tanto me apunté ahí y luego me apunté al partido que más trabajaba dentro de Izquierda Unida, que era el PC, pero fue al revés. Quiero decir esto que yo tengo grandes amigos en todas las facciones de Izquierda Unida, también en la que hoy tú pides que hablemos, ¿no? Por lo tanto, incluso aunque no tuviera amigos, yo optaría por hablar con una cierta prudencia, entre otras cosas desde el desconocimiento, porque yo ya no estoy en Izquierda Unida desde mayo del año pasado, ¿no? Yo creo sinceramente que estos compañeros se equivocan. Primero, en cierto modo, que no están diciendo de todo la verdad. Yo creo que estos compañeros no montan la caseta porque se han dado cuenta que no tienen fuerzas suficientes para poder montar la caseta de manera exitosa. Una caseta lleva mucho trabajo y hay que cubrir muchos turnos para estar allí, para tener preparados los materiales, etcétera. Entonces, yo creo que esta opción de no ser ni siquiera suficientes para poner la caseta es una opción que les ha obligado a eso. La segunda parte, lo de no tal, bueno, yo no me lo creo, porque ya cometieron el error, en mi opinión, de presentarse de forma separada en las elecciones generales, montaron un partido que se llama Confluencia por la Izquierda. Oye, Confluencia por la Izquierda es lo que se ha hecho antes de ayer, ¿eh? Y sobre el esto de desaparecer los partidos son instrumentos. Izquierda Unida apareció en un momento histórico para una determinada cosa, y si ahora sale otra que supera además las posibilidades de acción de lo que Izquierda Unida es capaz de hacer por sí misma en este momento, sinceramente el seguir manteniendo ese instrumento, el restarle 200 votos, 400 o 600 a esta nueva propuesta política que está saliendo, me parece un error serio. Yo creo que lo debían de pensar. Y la verdad es que me parece mal, insisto, porque yo creo que la verdadera razón que hay detrás de esa decisión de la caseta es no tener fuerza suficiente. Y en vez de reconocerlo así, pues simplemente si se entran al juego de que es que esto es vender Izquierda Unida a Podemos, justo lo mismo que leemos en el ABC, en La Razón y en El Mundo. El Mundo tenía ayer un titular que decía eso, ¿no? Decía, Garzón vende a Izquierda Unida por 8 puestos. Era el titular de ayer del Mundo. Bueno, pues hombre, que estos compañeros caigan también en esas cosas me parece mal. Pero bueno, voy a dejar hablar a Pedro, que creo que me he extendido demasiado. No, yo no voy a entrar siquiera en el fondo, que en el fondo es la consecuencia de la pelea interna que uno ha mantenido Izquierda Unida por la situación de Madrid, donde al final terminó con que el federal hizo una propia parte de Izquierda Unida de Madrid en detrimento de otra que están muy al 50%, están muy esto, y que tendrán que tener una solución, o bien dentro del marco de Izquierda Unida, intentando que la Federación de Izquierda Unida discuta, se siente y hable y vea la posibilidad de incorporarlos, o la otra posibilidad de que se incorporen otros partidos, porque hay gente ahí que no se va a quedar en casa, ¿no? Por lo tanto, pero lo que sí me parece que cualquiera de las dos posiciones que tomen, de que se incorporen a la Izquierda Unida de hoy, o que por el contrario, digamos, se incorporen a otra organización, creo que no les beneficia el que puedan proyectar su situación real, y no podemos olvidar que las fiestas de Getafe para los partidos políticos no solamente es la venta de 4 vinos, que también
bien, sino es la comunicación con los ciudadanos, el poder expresar tu realidad, el poder hablar y además el poder expresar sus razones. Es decir, que por lo tanto me parece que pierden un vehículo de opinión muy importante y que yo creo que en lugar de favorecerlos les perjudica. Bueno, evidentemente, al raíz de esta noticia, os tengo que preguntar por ese pacto, ¿qué os parece? ¿Cómo puede afectar de cara a las elecciones generales, un poco más allá de nuestro municipio? Parece que puede existir, se puede producir el que la suma de Podemos e Izquierda Unida superen, como tanto se habla de ese sorpaso al Partido Socialista, incluso que puedan, disputar las elecciones. Es el único movimiento que parece que hay hoy de cara a estas nuevas elecciones que es distinto. Es la única novedad que se nos plantea por ahora distinta al panorama del 20 de diciembre. ¿Qué os parece? Bueno, pues yo creo que efectivamente solo ver la reacción de muchos medios de comunicación de la caverna en decir que es que aquí es un tema de puestos y que no se habla de política y no sé qué, pues solo de ver esa reacción pues parece evidente que hacemos pupa. Yo sí creo, y antes he estado mirando por aquí y en el próximo programa, si queréis, vengo profundamente. A mí me encantó el programa de gobierno que sacó el PSOE el 8 de febrero de este año, del 2016. Me encantó el programa de gobierno porque tenía medidas muy concretas de la reforma laboral, subir los impuestos a las grandes sociedades el 15%, etcétera. Sin embargo, en su acuerdo con Ciudadanos, todos esos puntos que yo veía, decía dónde hay que firmar, y que además yo creo que ya lo dije aquí en esta emisora, dónde hay que firmar, todos esos puntos desaparecieron. Yo creo que al PSOE, pero es un problema de ellos y que ahora Pedro nos contará y tendrán que resolver, está atenazado por la defensa del liberalismo, o sea, de una economía liberal, porque crea en ello además, quiero decir que es que cree que a lo mejor es la única salida, pero está atenazado por eso. Y por lo tanto, en este momento, lo único que significa un cambio en este país de tendencia, lo único que puede significar un cambio, a lo mejor luego nos vamos un batacazo como Sirisa en Grecia, que había muchas esperanzas de que pudiera cambiar la vida de los griegos más necesitados, y entre su propia crisis, más las crisis de los inmigrantes y de los sirios y estas cosas, pues el país está medio destrozado, no sé, desde luego esta no es la situación de España ni mucho menos, pero quiero decir que a lo mejor luego fallamos a la gente, pero hoy y para estas próximas elecciones la única opción que puede resultar un cambio de tendencia en ir, en vez de cada vez recortando más a los trabajadores, empezar a recuperar poder adquisitivo y de dónde sale el dinero, porque yo tampoco defiendo que haya déficit público. ¿De dónde sale el dinero? Pues oiga, ¿dónde está? Donde usted se lo ha venido dando en los últimos 4 o 5 años, en las grandes empresas, en la banca y en todas esas cosas, en combatir el fraude fiscal y todas esas cosas. Y eso hoy solo lo representa, en mi opinión, la unión entre Podemos e Izquierda Unida. ¿Y qué aporta la unión? Importantísima. Para mí es muy importante que las dos cosas vayan juntos. Yo creo que Pablo Iglesias, quizá en algunos fallos de expresión, también exacerbados por los medios, había dado una sensación de prepotencia, de no sé qué, de que no queremos negociar con nadie. Yo creo que este acuerdo demuestra que no es así, demuestra que somos capaces de llegar a acuerdos con mucha gente y con otra gente, que no es juntarnos, sino que cada uno tiene sus ideas, pero vamos a trabajar por lo que tenemos en común y por esas cosas básicas que supongan un cambio real. Y yo sí creo que es un cambio cualitativo en el que no aspiramos. Habréis visto que nuestros primeros mensajes son, primero, de tender la mano al PSOE y, segundo, de que al quien queremos ganar es al PP, no al PSOE. Nosotros queremos ganar al PP, no al PSOE. Bueno, yo creo que esto me recuerda un poco al Ejército de Liberación, esto de Nueva York, estos van saliendo. ¿Por qué? Porque, digo, hablemos con mayúsculas de política. Vamos a ver, el problema que tiene Podemos es que se encontraba prácticamente se iba a encontrar con el 50% de su electorado, es decir, se calculaba que iba a perder en torno a 20 diputados, una parte porque no han conseguido calar con su mensaje al electorado, otra por las desafortunadas actuaciones a lo largo de estos últimos 4 meses de su líder, es decir, que ha ido de una a otra en el sentido de no decir que es su proyecto político, a más a criticar los posibles componentes del juego político que hay en España. Por lo tanto, esto es una tabla de salvación que necesitaban. ¿En qué me baso? Pues me baso en que hace 3 meses Izquierda Unida estaba infectada, tenía el tifus, y por lo tanto no se podían acercar a ellos. Lo decía además así literalmente, y en este momento son los mejores, es la posibilidad, no es tacticismo político, es una estrategia política legal
y que, por lo tanto, desde esa situación entiende que una tabla de salvación puede ser su acuerdo con Izquierda Unida, y en eso lo han basado, y ese es el único cambio que ha habido en estos 4 meses. ¿Cuál es la viabilidad de este acuerdo y si va a tener posibilidad de tener un triunfo por encima de la suma real de los votos? Si son capaces de engullir el mensaje del Partido Socialista. En este momento hay una pinza. Hubo una pinza como la que hubo con Anguita, que permitió que el Partido Popular, gracias a los acuerdos de Izquierda Unida y PP, pudiera gobernar en Málaga, en Huelva, pudiera tener casi el 40% del territorio de este país mediante aquella pinza, con Anguita. En este momento hay la misma situación. Si ve uno las declaraciones tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular, quieren oscurecer al Partido Socialista. No existe. Es decir, objetivo de Izquierda Unida y de Podemos, hay que ganar al PP. Objetivo del PP, hay que ganar a Izquierda Unida y Podemos. Es decir, están intentando oscurecer la visión del Partido Socialista. En esto, si son capaces de conseguirlo, habrán conseguido tácticamente una posición política en el tablero de ajedrez, que en este momento son las próximas elecciones. Si no lo consiguen, la suma de Izquierda Unida y Podemos, ya lo digo aquí, y estoy dispuesto a jugarme otras cervezas como la otra vez, primero tengo que pagar las anteriores. No va a superar, y lo digo aquí, la suma de Izquierda Unida, Podemos, no va a superar los datos de Podemos por sí solo en las últimas elecciones. O sea, soy claro, pero si consiguen erradicar del tablero político la posición del Partido Socialista, por supuesto que por encima de la suma va a estar el resultado político, y entonces sí. Va a depender, por lo tanto, de la capacidad política que el Partido Socialista desarrolle en los próximos tiempos para quitarse el dogal que en este momento por un lado ha puesto Izquierda Unida, que su objetivo dice es ganar a PP, y por otra parte el PP, que dice que su objetivo es votar a Podemos es la crisis, y sin embargo, si usted quiere que haya una situación tranquila y segura, vote PP. Es decir, en esa situación están. Por lo tanto, vuelvo otra vez a decir, posición táctica, situación táctica, para intentar paliar la situación de dificultad en la que se había metido Podemos, y que va a depender no del PP ni de Podemos, va a depender de la capacidad del Partido Socialista para quitarse el dogal que intenta ponerle entre los dos. Sí, yo creo sinceramente que no se trata tanto de, yo creo que acepto lo que dices acepto, y ahora verás el tema que dices, es un tema electoralista. Pues sí, evidentemente. Hay unas elecciones que demuestran que hay unos señores que tienen 1 millón de apoyos ciudadanos y que, sin embargo, solo han conseguido 2 diputados, y que además hay una ley electoral con una circunscripción provincial que hace que en muchas provincias donde pudiera haber un diputado de izquierdas, hay un diputado del PP o un diputado de Ciudadanos o un diputado del PSOE. Y al PSOE yo le considero, sobre todo a sus gentes y a sus votantes, de izquierda. Otra cosa es que luego las políticas que aplique o lo que al final esté amordazado. Pero no quiero entrar en eso. Por lo tanto, sí, efectivamente, y eso es bueno. Es decir, leer unas elecciones, el resultado de unas elecciones, y decir, si vamos juntos, vamos mejor. Vamos a ponernos de acuerdo en una serie de programas, vamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a defender, y adelante. Por lo tanto, te doy la razón, pues sí, es táctica, pues sí, es la táctica para que en junio se pueda ganar al PP de verdad y cambiar las políticas del PP, no hacer las mismas políticas con distinto nombre o con distinto no sé qué. Por lo tanto, esa es nuestra táctica. Nuestra táctica es ganar las políticas del Partido Popular el próximo mes de junio, revertir la reforma laboral para que los trabajadores recuperen derechos, garantizar escrupulosamente las pensiones, que esta gente, antes de ayer de guindos, cuando le preguntan sobre el tema que había dicho el ministro de Asuntos Exteriores de que se habían pasado 2 pueblos con los recortes, dice, no, nosotros hemos reducido el déficit y eso es bueno, y esa es nuestra política. Pero claro, está bien, yo también defiendo de reducir el déficit, sobre todo porque déficit significa estarle pagando a los bancos un 6, un 7, un 8% el Estado. Por lo tanto, yo también defiendo reducir el déficit. Pero él no dice cuál es la política, cuál ha sido la política del PP. Ha sido reducir el déficit por recortar en las pensiones, por recortar en los salarios. Los trabajadores de hoy, además, lo decía El Mundo el otro día, había un 38% de trabajadores, incluso, ya no estoy hablando de parados, de trabajadores que estaban por debajo del umbral de la pobreza. O sea, con salarios. Eso es lo que ha hecho el PP. Y eso hay que revertirlo. Y esa es nuestra lucha de junio. Y si para eso tenemos que pactar con Izquierda Unida, iba a decir con el diablo, pero Izquierda Unida no es el diablo. Tengo unos grandes compañeros de Izquierda Unida. Ayer mismo, una compañera, voy a decir su nombre,
María Luisa Goyerizo, que es de esa Izquierda Unida que no quiere poner la caseta, pues estuvo en la Comisión de Presupuestos en el sector 3, pues con unas posturas pues muy sensatas y defendiendo con la experiencia política que ella tiene. Y yo tengo compañeros así en Izquierda Unida. Entonces, si nos aliamos con ellos y nos queremos aliar con el PSOE para hacer candidaturas al Senado, porque si el PSOE realmente apuesta porque haya un cambio profundo en este país, en la Constitución, para hacer que la circunscripción electoral no sea la provincia, para hacer las cosas para quitar el artículo 135 de la Constitución, que estuvo aquí Sara en un programa especial donde decía que se arrepentía profundamente de ese artículo. Si quiere hacer todas esas cosas, para eso hay que ganarle al PP el Senado, porque si no el PP en esas cosas, el Senado no sirve para nada, solo sirve, y parece que es que lo hicieron aposta pensando en este momento político, solo sirve para que el PP tenga la llave de las reformas más importantes que necesita este país. Entonces, ganemos al PP en el Senado, hagamos candidaturas conjuntas en cada provincia, y además es muy fácil, yo creo que lo dijo el otro día hasta Mariano. El otro día... No hace falta ni ir juntos, basta con que se dé la directriz a cada militante de, oiga, vote usted al número 1 del PSOE, al número 1 de Candidatura de Unidad Popular y al número 1 de lo que sea. Y vamos a ganarle el Senado al PP. A ver si se está por eso. Lo curioso es que con eso del Senado, ayer había esa propuesta también de Podemos de hacer listas conjuntas al Senado, y ahora parece que hay división en el Partido Socialista entre, por ejemplo, Valencia, que se está reuniendo tanto con Compromís como con Podemos para, en Valencia, sí hacer, digamos, esas listas conjuntas en el Senado, cuando en cambio la Dirección Federal parece que dice lo contrario. Sí, vamos a ver, hace una semana... Lo del Senado parece que tiene toda la lógica del mundo, más allá de los tacticismos electorales que son todos respetables en estos momentos. José Luis, hace una semana, y esto lo digo con conocimiento de causa, y si lo digo aquí es que quiero que se haga público y que por lo tanto está sujeto a que cualquiera lo pueda desmentir. Hace una semana el Partido Socialista de Valencia, el PSV, cogió y le ofreció a Podemos la posibilidad de hacer este acuerdo, y Podemos dijo que no. Hace una semana. O sea, lo estoy diciendo claro, punto. ¿Por qué ahora hay ese interés en Valencia? Compromís dijo que sí, ¿eh? Y de hecho se siguió trabajando y ahora se ha incorporado Podemos en Valencia. Por lo tanto, quiero decir que esto demuestra que responde a una estrategia de tacticismo circunstancial, y esto porque vuelvo a decir, literalmente lo digo aquí en los medios de comunicación de Getafe Voz. Hace una semana el Partido Socialista Valenciano le ofertó la posibilidad de esto y Podemos contestó que no lo veía, literalmente, además, con esas palabras, punto. Es decir, por lo tanto, yo lo que digo además es otra situación. Si de verdad hay esa voluntad de cambiar cosas, tú puedes entrar a cambiar cosas como un elefante en una cacharrería, intentando cambiar todo, lo que hace imposible cambiar, o por el contrario, poco a poco, hubo una posibilidad. Hace un mes, cuando se presentó la investidura de Pedro Sánchez, Podemos perfectamente pudo votar un programa que no era el programa del PSOE y que no era el programa de Podemos, pero era un programa que cambiaba la LONCE, cambiaba... Era el de Ciudadanos, dicen, claro. Los de Ciudadanos dicen que era el suyo. Bueno, pues sería el suyo, pero lo quiere decir que cambiaba cosas. Por ejemplo, subía el salario mínimo interprofesional hasta 900 euros, no 720, permitía la renta básica a prácticamente el 100% de los parados, permitía erradicar la situación que las leyes más perniciosas, como por ejemplo la ley Mordaza, la LONCE o la ley de reforma laboral, y además habían llegado ya a un acuerdo que no iba hasta la profundidad de la ley de Zapatero, pero sí se cargaban la ley del Partido Popular, que era la más negativa de todas. Es decir, por lo tanto, se permitían avances importantes. Vuelvo otra vez a decir, no era una política 100% de izquierdas, pero una política progresista. Y yo digo más, seguramente si gana Podemos, que no lo creo, pero si gana Podemos, no va a hacer una política en un principio mucho más avanzada que esa, porque no puedes entrar en una política económica tan interrelacionada a nivel mundial como la que estamos, y cuando dependemos de que las medidas más importantes que se toman ya en Europa, pues no se va a poder hacer una cosa mucho más importante en un principio. Luego, si hay una situación económica más bollante... Pero lo que nos estáis diciendo es que nos vaya a engañar en las elecciones, como siempre. No, lo que estoy diciendo es... Claro, no, porque estoy diciendo... Oiga, vamos a reformar ha vuelto a decir Pedro Sánchez, vamos a reformar a ver si lo digo, a derogar la reforma laboral del PP.
Y seguro, José Luis... Pero luego no se va a poder derogar, sí, porque las circunstancias de la globalización económica nos van a impedir que se reforme la ley laboral. Seguro, José Luis, que sí se puede hacer, pero yo he dicho al principio... Sí, yo te he entendido. Es decir, si tú vas a entrar, por lo tanto... Si no es una crítica solo al PSOE. Ojalá y gane la izquierda y podamos seguir comentando aquí, porque estemos vivos, podamos seguir comentando y veremos que en un principio, lo ha hecho Syriza en Grecia, es decir, ahora mismo tenemos gobiernos socialdemócratas, creo que son con tripartitos, de 28 en 21. Es decir, y no hay grandes diferencias. ¿Cuál es la situación? Pues que hay una política económica en la que tú puedes hacer lo que puedes hacer. Pero lo puedes hacer desde una política fiscal de izquierdas a una política fiscal de derecha. Tú lo puedes hacer una política fiscal en que se prime más a las grandes fortunas y no en detrimento de haberte cargado las clases medias, como se la ha cargado el Partido Popular en estos últimos 4 años. El otro día leía que el 34% de las clases medias habían desaparecido. El 34% de una pirámide humana como es la del país es tremendamente importante, porque nosotros estábamos empezando a tener clase media, que no veníamos de clase media, clases oligarcas y clases obreras. Por lo tanto, esta es la situación. Con esto quiero decir que si el partido, si Podemos y con Izquierda Unida consigue un resultado más favorable y puede llegar a posibilitar un gobierno de izquierda, bienvenido sea. Pero si tuvimos las cosas en su marco hace un mes o mes y medio, se pudo alcanzar ese partido de izquierda, un gobierno de izquierda de coalición. Es que no puede haber otro. Pero de coalición de izquierdas. Sí, es que no puede haber otro. No, esté Podemos en el gobierno. Es que parece que el PSOE no quiere eso. La única condición es que el Podemos no esté en el gobierno. Parece ser. Vamos a ver. A lo más que ha llegado el PSOE ha sido a pedir a la posibilidad de que entrar independentistas, no, que eso iba a decir yo. Independientes que fueran, que los pusiera Podemos. O sea, Podemos no quiere ver allí ni al señor Errejón. O sea, ya pues siempre se dice lo de que yo además no estoy de acuerdo en eso con Valentín, de los errores que puede haber cometido su líder en cuanto a su forma de actuar, en el caso de Pablo Iglesias. De expresar. De expresarse como queréis llamarle. Yo creo que no, o sea, yo personalmente creo que no, pero además es eso, es lo curioso de podéis mandarnos alguno y a ser posible alguno de los que hemos rescatado. Entiendo que seguro que el que fue Gemad con Zapatero seguro que a lo mejor les venía bien al PSOE para que estuviera en sus listas, pero ellos no quieren ver allí ni a los señores Errejón ni Vescansa, y bueno, ya no voy a hablar de ninguno más de los que estén en la lista, porque al final la sensación que tiene el ciudadano normal es que lo único que no quieren es que tengan caras, gente que el día de mañana les pueda ganar unas elecciones, no sé si las del 26 de junio o la de dentro de 3 años, porque al final eso es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Ayer había un artículo sensacional en El Mundo de un consultor político, del señor Redondo, que escribe normalmente y hablaba de que el PSOE era el que podía ser el caballo sorpresa de las elecciones, si el PSOE volviera a ser el PSOE. Y había un discurso, en ese texto hay un discurso, que fue el primer discurso de investidura de Felipe González, en 1982, que cuando lees el discurso, dices, si esto es un discurso de Pablo Iglesias de hace 6 meses o de 8, o el primer discurso que uno pensaría que puede dar Pablo Iglesias, si Pablo Iglesias algún día tuviera una sesión de investidura y tuviera esa oportunidad. Y claro, y luego daba una serie de explicaciones hacia qué población se tiene que enfocar el PSOE y los errores que puede haber cometido y cuál es lo que debería hacer, ¿no? Pero sin entrar en eso, sí que es cierto que evidentemente es el que puede mover el mercado, pero creo que él mismo se encierra en sus propias contradicciones. Decía Pedro, es que está el PP y Podemos entre los dos haciéndole esa pinza para ocultarle, pero porque es el único que de verdad puede llegar a ambos sectores, tanto a los más tirados al centro, si queréis llamarle, y a lo de la izquierda. Pero él mismo se está encerrando desde hace muchos años en sus contradicciones, y esto es una opinión. Es una opinión que además yo valoro, pero simplemente quiero entrar... Pero no comparto, quiero entrar en más profundidad. Yo dije que al inicio de mi intervención que este momento es un momento para hablar de política con mayúsculas. Vamos a ver, José Luis, ¿no crees que debe haber algo más entre la situación de Podemos y PSOE que la simple acción testimonial de no queremos que vengáis o no queremos unirnos? Vamos a ver, ¿por qué en Valencia se está gobernando PSOE Compromís con el visto bueno de Podemos? ¿Por qué en Castilla-La Mancha hay un gobierno de PSOE porque Podemos lo ha votado y sin embargo no ha querido entrar en el gobierno? ¿Por qué en Extremadura hay un gobierno en las mismas condiciones? Y podríamos seguir así hablando, es decir, no, porque las condiciones no son las mismas. No es lo mismo, Pedro, no es lo mismo tener 3 diputados o sea, ser minoría y permitir que gobierna en este caso, bueno, pues las políticas que son mejores y que se incorporen.
¿Y por qué no se incorpora Podemos al gobierno? Porque evidentemente a lo mejor no tiene un peso como para poder estar ahí. Yo solo puedo entender. Estamos diciendo en Getafe que sí debería haber un gobierno conjunto, porque hay 8 y 7. ¿Por qué no lo hay en Getafe? ¿Por qué Podemos no se suma o no discute? Porque hay una incapacidad general tanto del PSOE de Getafe como de ahora Getafe. Son incapaces mentalmente, yo creo, los pobres. No es un problema de ideas, es un problema de personas. Claro que sí. ¿Por qué no pensamos que a lo mejor a nivel federal puede pasar eso? Por supuesto, ¿no? Lo pensamos, lo tenemos clarísimo todos. Si todo es una cuestión de personas. Por eso no es más allá de las ideas. Quiero decir, ¿por qué en Barcelona se acaba de entrar en un ayuntamiento, que es el segundo de España, no es ninguna broma, a gobernar con Ada Colau, que es Podemos, y más, Podemos y más, y se va a gobernar, pero entrando en el gobierno y asumiendo, me parece que es la segunda tenencia de alcaldía y alguna cosa más. Quiero decir que algo está pasando, que no es solamente la situación de lo facilón, no se quiere pero en Madrid no. Que entre Podemos. Madrid no se quiere, ¿no? También. ¿Por qué no? Ahora mismo, por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana que se ha aprobado para la salida de Chamartín es el plan del Partido Socialista y que además parece que es dar la bienvenida a la entrada de la posibilidad de que entre al gobierno el Partido Socialista en esto. Por lo tanto, quiero decir que si está pasando esto en otros territorios, pues algo más hay. En ese marco yo lo que digo es, hombre, vamos a ver si se puede gobernar en Valencia o en Cataluña o en Extremadura, ¿qué es lo que hay ahora mismo? Un elemento. Un elemento es que está impidiendo que haya ese acuerdo, y termino muy rápido, es que pretende Podemos y Izquierda Unida que haya la posibilidad de referéndum en cada una de las comunidades autónomas, que mañana La Rioja puede decir que se hace independiente. Oiga, mire usted, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tiene que haber una discusión profunda y fuerte y seguramente un referéndum a nivel nacional de qué España queremos, pero lo que no, y está así literalmente en el programa. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Cuando vaya... Hacemos la lista del Senado y cuando vaya al Senado esa propuesta de que cada comunidad puede excluirse, ¿qué votamos? Que no, claro, tenemos que votar que no, pues no estamos de acuerdo. Oiga, mire usted, una lista del Senado tiene que ir con un programa político en que ambas partes estén de mínimos, de acuerdo, por lo menos, de mínimos. Y en este momento no podemos estar de mínimos porque dice eso. Creo que es el 27, el punto 27 dice que cada comunidad autónoma podrá hacer un referéndum de autoafirmación sobre si está ahí o se va. Oiga, no, esto no es un juego de niños en que mañana La Rioja diga esto o mañana Murcia diga esto. Esto es un país y en el que si queremos y la forma de país la tenemos que votar entre todos. Y luego cuando la hayamos votado entre todos, que vote cada comunidad a su parte. Bueno, vamos a ver, yo cuando has dicho eso de... Yo es que ya he reflexionado y he decidido aceptar... O sea, como dice también Pedro, entrar en las cosas con profundidad. Entonces, cuando yo aceptaba que Pablo Iglesias había cometido errores, pues sí, pues ya habrá cometido. Es más, lo digo porque yo hablo con gente y hay personas que... cometido como todo no me el ha mundo, gustado, digo yo, ¿no? Ya está. Pero eso no es lo importante son las políticas, ¿no? Que nos traemos el dinero de Venezuela, pues mira, que bien, así compensamos lo que se llevan a Panamá. No voy a entrar en eso, porque lo importante no es... esas mentiras sobre si tal, Venezuela, no sé qué. Si nos lo hemos traído, así hemos compensado los que se lo han llevado a Panamá. Eso si es así. Por eso digo que en eso no entro. Y yo entro exactamente en ese cambio que necesita este país de tendencia. En que no podemos seguir en la cuesta abajo que nos manda el liberalismo de cada vez... los ricos ser más ricos y parece que es un tópico es tal, pero es que desgraciadamente es así, es la realidad. Las grandes empresas, los grandes bancos se están forrando, están habiendo procesos de unión, encima cada vez son menos, y las clases, como decía, es que no hace falta ir a ningún medio revolucionario. Veo que Pedro también por su comentario lo ha leído, lo decía el otro día El Mundo, que para mí es un medio de derecha de España, por no decir de ultraderecha, de derecha, y decía que ya había 17 millones de personas por debajo con salarios y por debajo del umbral de la pobreza, que representa un 38% de la población. Entonces tenemos que romper esa tendencia, porque se ha demostrado una y otra vez que por ahí no hay salida. ¿Qué es eso? Cuando dicen, no, es que vuestras propuestas son irrealizables. Oiga, las propuestas que nos llevan a un crash absoluto, son esas. Las de cada vez más pobres, las de cada vez más gente con muchas necesidades, la de recortes permanentes en la sanidad, que hace que haya una lista de espera enorme. Es eso lo que hay que romper. Pero me vas a reconocer que eso se ha demostrado que a nadie le importan los 17 millones eso. No, pero joder. ¿A nadie le importa estos 4 meses? Sí, y entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuáles eran las maldades, entre comillas, del acuerdo de Ciudadanos con el PSOE?
Pues una de ellas es muy fácil, el no tocar nada de eso, porque la condición sine qua non que puso Ciudadanos es, oiga, los impuestos a los ricos no me los toque. No me los toque. Y entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿De dónde seguimos recortando? Que está la Unión Europea ahí diciendo, toc, 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 oiga, tiene usted que recortar más si quiere que le deje más dinero. Y ese era una cosa muy importante, pero es que ya se verá, lo veremos en los hechos. Yo estoy seguro que aquí no va a haber un gobierno de izquierdas en ningún sitio donde no esté el PSOE. Eso lo tengo clarísimo. Por lo tanto, vamos a trabajar por eso. Pero a mí estoy muy contento porque desde el otro día hasta ahora lo único que oigo es queremos ganar al PP, queremos ganar al PP y queremos ganar al PP. Y no al PP por nominalismo, sino a las políticas que ha venido aplicando de una manera salvaje en los sitios donde ha gobernado, en las comunidades donde ha gobernado y en el gobierno de la nación. Y ahí nos vamos a encontrar. Y ahí tendríamos que estar hablando de cómo ganarle en el Senado. Y yo creo, por último, el tema del derecho de autodeterminación que yo defiendo, en cualquier caso era un derecho en el que estaba en una lista de 27, pero que no queríamos que salieran los 27, porque éramos conscientes de que lo que queremos es en qué sí estamos de acuerdo. Y en eso es en lo que no hemos logrado estar de acuerdo, en las otras cosas. A ver, nos dicen... No creo que ese sea el problema, vaya. Nos dicen en Twitter que le recordemos a Pedro que quién no ha cambiado la ley electoral. ¿Quién no ha querido cambiar la ley electoral o quién no ha cambiado la electoral en estos años? ¿Quién ha podido...? Entiendo que la pregunta va por ahí. Que el Partido Socialista durante estos años no ha querido cambiar la ley electoral cuando ha tenido oportunidades, cuando ha tenido mayorías absolutas. Para poder cambiarla, para que no haya estos problemas, entiendo que con el Senado, con estas cuestiones que pasan ahora. Pues claro que sí, y claro que sí se ha podido cambiar, pero el problema que hay es el siguiente: cambiar la Constitución, cambiar el Senado. Yo creo que los últimos 15 años se ha estado escuchando permanentemente. Hay que convertir el Senado no solamente en una Cámara territorial, sino en la Cámara de los municipios y de las comunidades autónomas. Pero al final no se ha hecho porque ha habido otras situaciones más perentorias. Pues muy bien. Y seguramente que el Partido Socialista, que es el que más ha gobernado, más culpa tiene de las cosas que no se hayan hecho bien, como también habrá que darle la culpa de las cosas que se hayan hecho bien. La sanidad pública, la educación pública, no vamos a repetir. Vuelvo otra vez. Asumimos que no se había hecho, de acuerdo, y que la ley de ON favorece a los partidos mayoritarios, de acuerdo. A partir de ahí, oiga, entremos en la situación de... ¿Negociamos la modificación de la Constitución? Sí. ¿Vamos a un Estado federal? Sí. En eso estamos de acuerdo. El problema de la situación es el derecho a la autodeterminación o lo que dicen el referéndum del derecho a decidir. Mire usted, el derecho a decidir Cataluña, el derecho a decidir La Rioja, el derecho a decidir... En este momento había la posibilidad de 4 referéndums. País Vasco, Cataluña, Valencia y las mareas con Galicia. Mire usted, no estamos de acuerdo. Y como no estamos de acuerdo, si no nos ponemos en unos mínimos de acuerdo el Partido Socialista y queda unida y queda unida Podemos, si no ponemos un mínimo de acuerdo, ¿de qué sirve que vayamos juntos al Senado si cuando llegue este problema de modificación sustancial de la Constitución no lo vamos a poder votar porque no estamos de acuerdo? Pongámonos en unos mínimos. Que no había voluntad de llegar a acuerdo, lo digo, y lo voy a hacer también porque lo que digo, tengo una información exhaustiva de ello. A las 9 de la mañana, el secretario general de Podemos llama a Pedro Sánchez y le dice la oferta del Senado. Y le dice no. A renglón seguido le manda una carta y le vuelve otra vez a decir no. Y esto que dentro de los partidos se tiene a gala que sea un marco interno, primero lo consultas a nivel de marco interno y si te dicen que no, se queda ahí, no, lo sacó a la prensa. Por lo tanto, había muy poca voluntad. Esto que estoy diciendo también quiero que si miento se me diga aquí. A las 9 de la mañana se le llamó y dijo no. Le mandé una carta y dijo no. Y se queda ahí. Oiga, he intentado una negociación con un partido y no ha salido. No, lo lleva a la prensa ¿para qué? Para desgastar el que se ha dicho. No, lo que se le dijo es pongámonos de acuerdo en un programa de mínimos. Y a partir de ahí, porque si no, en el Senado vamos a tener que votar en contra de lo que usted lleva. ¿Y para qué sirve que vayamos unidos? Bueno, vamos a seguir avanzando porque además ya tenéis a todo el mundo revolucionado. Nos vuelven a decir, nos han dicho Valentín for President, nos han dicho en las redes, nos han dicho, Pedro, recuerda, para reformar el artículo 135, sí tuvisteis prisa. Sí. Para eso sí que tuvisteis prisa, nos dicen en las redes sociales. Y creo que tenemos un audio también por ahí de un vecino que nos ha mandado un audio. Vamos a ver qué... O sea, que este programa está vivo y que levanta pasiones. Tú ayudas a que se quede vivo, ¿eh? Le echas una mano. Pues ese es el objetivo. Venga, vamos a ver si le podemos escuchar.
A ver, venga, vamos a ver si se deja descargar. Que tenemos ahí algún problemilla. Bueno, pues no nos deja descargar ahora el audiobot. Bueno, vamos a intentarlo y dentro de un rato escuchamos al vecino y bueno, y seguimos, ¿vale? Vamos a seguir. Pero el debate ha sido bonito, hombre, ha sido intenso. Sí, yo sabía. Y que participe la sociedad es lo más bonito en un programa, porque aquí no puede, entre los tres tenemos nuestra opinión, pero no deja de ser tres, pero que participe la sociedad me parece que es lo más bonito. A ver, sí, bueno, me lo manda el vecino además por WhatsApp, la pregunta que quería hacernos. Decía que no pensáis que a Rajoy, al querer unas nuevas elecciones, le ha salido mal sin saber que en la Unión Europea le iban a tirar de las orejas por lo del déficit. Está claro que querían haber intentado evitar que conociésemos que hay que ir casi a un punto del PIB, es decir, a casi 10.000 millones de hacer nuevos recortes, y que habrá que hacerlos, pero que ya el Partido Popular, incluso a través digo nombres, el ministro de Economía ha dicho, y el ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular han dicho que ya no se puede ir sobre los recortes, que hay que ir a políticas fiscales, porque ya hay que modificar la fiscalidad de este país, no se puede ir sobre los salarios, y por lo tanto modificar la fiscalidad de este país significa buscar nuevos nichos de financiación que hasta ahora nos han tocado y que es el que tiene que ver con la empresa y con los beneficios. Y con la corrupción. No, quiero decir que claro, pero es que justo es esa la cuestión. Y eso es lo que sabemos que no va a hacer el Partido Popular. El Partido Popular va a seguir queriendo aplicar recortes, porque son las recetas que tiene. Es decir, oiga, usted todavía no ha hecho, le llaman reformas, qué cachondo, no ha hecho reformas suficientes. Es como si viene un señor a mi casa y se lía martillazos con las paredes y dice, no, es que estoy reformándola. No, está usted destruyendo el tejido social de este país. Y eso es lo que hay que cambiar. Y para eso nos tenemos que poner de acuerdo, y para eso tenemos que estar. Entonces yo creo que sí, acepto que es una operación estratégica, hacemos que es táctica o que es piricueta, pero lo que queremos es ganar en junio a las políticas del Partido Popular. Ojalá. Bueno, pues vamos a ir hablando, seguimos hablando, vamos a hablar del Partido Popular, ¿vale? Y ya pasamos a Getafe, que os he dejado mucho rato para que habléis de las elecciones generales, que yo no quería, que conste que yo no quería. El Partido Popular de Getafe acusa al PSOE de enterrar una inversión millonaria en las islas, con las islas ecológicas. Bueno, como los vecinos ya sabéis, porque aquí lo hemos comentado más de una vez, bueno, pues se están enterrando esas islas ecológicas. El Partido Popular ha denunciado hoy que... se están arrancando. Se están quitando y se están tapando los agujeros y se están poniendo otra vez los cubos que había antes. Según el Partido Popular, como decía, ha denunciado que en solo un año de legislatura se ha hecho evidente la desidia en el mantenimiento de las islas ecológicas y han explicado que se construyeron durante el anterior mandato del PSOE, de Pedro Castro. Fue una inversión millonaria que inexplicablemente ya no les interesa. Esta es la política errática del Partido Socialista. Ahora me gusta, invierto miles de euros de dinero público, ahora ya no, y las clausuro, según ha afirmado Paz Álvarez, concejal del Partido Popular. Según el Partido Popular, como consecuencia de este abandono, los socialistas han optado por clausurar las islas ecológicas y sepultar de esta manera el dinero que se invirtió en su momento para su instalación, sin dar ningún tipo de explicación. Según declaraciones de Paz Álvarez, concejal del Partido Popular, llama la atención el desinterés por el cuidado de este sistema de recogida de basuras. Las islas ecológicas, cuya colocación se afrontó hace años desde el Ayuntamiento con financiación europea. Bueno, pues esta es la crítica que hace el Partido Popular, en este caso, a esa clausura que se está haciendo de las islas ecológicas, que además es un tema que aquí en esta emisora hemos discutido muchas veces, porque hemos tenido vecinos que han pedido que se quitaran, porque aquello en temas de limpieza daban problemas, olores y no sé qué. El mal uso también siempre es una gran parte del mal uso de los vecinos, pero bueno, también es cierto que ha habido esas críticas también de vecinos diciendo que, claro, que se pusieron en su día, costaron un dineral y que ahora se están tapando otra vez. Considero importante el coste económico. Lo más importante es funcionan, es positivo, es negativo. Si no funcionan es porque no funcionen o porque es falta de mantenimiento. Si es positivo porque se anulan, y si no es positivo se dice, mire usted, es que hemos tomado una decisión absolutamente equivocada y se asume la responsabilidad política que se pueda tener. Pero vamos a ver, las islas ecológicas están. Vitoria, capital mundial del medio ambiente 2012. Tiene las mismas que tenemos aquí, o parecidas. Es decir, que estos son problemas de marcas, pero además creo que coincide que son las mismas. San Sebastián, idem de lo mismo. Es decir, las ciudades que han sido capital europea de verde tienen
este tratamiento. Por lo tanto, es positivo, pero además es que las grandes ciudades, Barcelona, es decir, es un método que permite, primero, erradicar los malos olores, si hay un buen tratamiento, erradicar el tema de las ratas. Las ratas sabemos que se multiplican en función de la alimentación, producen un tratamiento ellas mismas. Si hay poca alimentación, disminuyen, es decir, que se autorregulan ellas mismas, se autorregulan. Por lo tanto, oiga, si usted consigue concentrar la alimentación ahí y no tiene acceso a las ratas, es seguro que se autorregulen. Según el cálculo en Europa es que hay 1 por cada habitante, que hay 5 por cada habitante. Bueno, pues ese es otro tema. Y el tema de la limpieza también, es decir, la imagen que damos no es lo mismo, un pequeño habitáculo puesto sobre la pared a los 5 contenedores que yo he escuchado muchas veces a los vecinos, pero ¿por qué los tengo que tener debajo de mi casa y no los tengo en otro sitio? Es decir, y los han hasta mudado de sitio, los han desplazado de sitio. Por lo tanto, me parece que si en otros países funciona, Sevilla acabo de estar hace poco porque me mandaron allá unas conferencias, está esto y prácticamente toda la ciudad está, y además se está extendiendo a todo. Si funciona otro, aquí habrá que ver por qué no, y a lo mejor no es culpa de las islas ecológicas, es culpa de otra cosa, no sé si del mantenimiento, de la falta de información, del mal uso de las mismas, yo qué sé, porque al mismo tiempo cuando tú introduces un método nuevo, tienes que informar y tienes que formar a los ciudadanos en ese método nuevo, porque puede ser el mejor, pero si no lo conocen y no conocen su uso, también, por lo tanto, a mí me parece que habrá que ver por qué no funcionan y funcionan en otros sitios e intentar ponerlos si se cree conveniente, y si no, pues allá cada uno, ¿no? Sí, yo comparto lo que dice Pedro. En cierto modo, alguien dirá, pues eso es darle la razón al Partido Popular. Yo creo que efectivamente el Gobierno tendría que decir por qué está tomando esa medida, que además es irreversible, no irreversible, se vuelve poder se hace la mujer otra vez, no se preocupe. Irreversible en el sentido que ya entonces no, hay vecinos que las han pedido. Si nosotros, por ir más lejos, porque además le conocemos todos a Roberto Benítez, vecino del Bercial, tiene debajo, y además aquí muchas las tertulias lo ha dicho muchas veces, de que en verano son insoportables porque le pilla justo encima de su casa, y que son insoportables los olores, porque cada vez que se abre la rata, no sé qué, o sea, todas esas cosas la han denunciado los vecinos. Roberto, en este caso, como asociación de vecinos de Nuevo Bercial, lo han estado denunciando en casos de algunas de esto, igual que hay vecinos que yo he visto en redes sociales también, vecinos que dicen que por qué se están clausurando. Claro. Y que padres que mandan al niño pequeño a tirar la basura y como no alcanza lo dejan al lado. Eso claro. Yo lo he visto en muchas ocasiones. Claro. Todo el mundo sabe que yo paseaba y sigo paseando, y he visto esta situación. Han mandado a un niño de 7, 8 años que no puede o no alcanza, y ¿qué es lo que hace? Dejar la bolsa a la basura al lado. Y mayores también, ¿eh? Es que cuesta mucho levantar una tapa. O sea que... Bueno, pues entonces, con esta situación lo que pasa es que se elimina. Habría que verlo de una forma efectivamente global, porque siempre hay, como tú dices, hay algunos que es que está debajo de mi casa, y otros en la misma crónica que es en Getafe Capital, me parece, donde está, pues dice que hay vecinos que se quejan que las quitan y le están poniendo los cubos muy lejos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En lejos, cerca? ¿Cuál es lo adecuado, no? Entonces, sinceramente no tengo una opinión clara. La opinión clara que tengo, y en eso sí defiendo al Partido Popular, es que cuando se tome una medida de ese tipo, pues hay que justificarla y hay que ver en qué se basa. Yo estoy seguro que el PSOE, tampoco lo ha tomado de una manera caprichosa, decir voy a quitarlas por quitarlas. No sé, sería bueno que lo viéramos y quizá en otro programa sucesivo comentarlo, ¿no? La verdad es que no lo tengo claro. Es verdad que es una inversión importante. Es verdad que, como dice Pedro, en todas las ciudades que hacen gala un poco de esfuerzos por la ecología, pues parece que es la respuesta ideal al tema de la recogida de basuras, ¿no? Entonces, si aquí no funcionan, ¿por qué? Porque queremos tener camiones, porque no los queremos, porque no se mantiene, porque no hay el civismo necesario que tú dices para utilizarlas adecuadamente. Analicémoslo y veamos el asunto, ¿no? Pero lo que yo creo que esto de negarse a la modernidad siempre nos ha pasado. En España siempre que inventen otros. Oiga, vamos a ver, si en Europa funciona, si en las grandes ciudades funcionan, vamos a ver por qué aquí, qué es lo que ha pasado. Si a lo mejor es un problema de mantenimiento, si a lo mejor es un problema de mal uso, es un problema de falta de información o de falta de formación, veamos qué pasa. Pero si funciona en Barcelona, si funciona en las grandes ciudades, ¿por qué no va a funcionar aquí el método? Yo creo que deberíamos preguntarnos, pero es que además... Lo que pasa es que hay un matiz, porque otras veces cuando lo hemos discutido aquí alguna
veces, bueno, con los concejales y con algún vecino también. El Leganés, por ejemplo, se hizo en Zarzaquemada, creo que también tienen sus islas ecológicas, pero ahí se instalan... Están más avanzados, incluso arrastra, claro, desplaza, por eso. se desplaza. Es decir, pero ese es un segundo paso que tendríamos que a lo mejor acometer aquí, pero no somos capaces... Por eso, por ejemplo, ¿por qué no se pudo hacer, por ejemplo, en el Bercial? O sea, porque yo entiendo que eso en la Alhóndiga, pues claro, levantar toda la ciudad, ojo, para hacer ese sistema neumático que se lleve la basura hasta un punto y que no, para que no moleste a los vecinos, por el tema de la capacidad, está bien, pero en el Bercial se podía haber hecho, en los Molinos, en Buenavista, o sea, los desarrollos urbanísticos que se han hecho últimamente, ahí sí se podía haber hecho ese sistema y ahí se tenía que haber implantado, porque claro, el Juan de la Cierva, la Alhóndiga, pues entiendo que es más costoso abrir entera la ciudad para poder hacer eso. Pero también se puede hacer, José Luis. Pero cuando se hace las cosas a la mitad, sí, y aunque se gaste mucho dinero, muchas veces nos quedamos ahí a la mitad y claro, luego nos quedamos solo con los problemas. Pero había un proyecto también que claro, ni se ha tocado, y es hacer unas cámaras subterráneas donde discurra el agua, como la hay en otras grandes ciudades, discurran toda la red de telefonía, la red electrónica, la red informática y la red de la luz, es decir, lo que son las clásicas alcantarillas visitables, para meter todo por ahí, y también eso es lo que estamos hablando. Y eso supone una gran apuesta a la ciudad, pero el problema es que algún día tendremos que hacerlo, porque cada vez que se rompe un colector, tú tienes que levantar la ciudad, ¿o no? Pues si lo tienes en alcantarilla, se rompe un colector, bajas, lo arreglas, pones la parte porque es visible y por lo tanto lo corriges. Esa era la gran apuesta que había. Pero claro, si ya nos quedamos en que no somos capaces de dar salida a una toma de unas simples contenedores enterrados, ¿cómo vamos a enterrar todo lo que significa la vida de la ciudad? Los colectores, el agua potable, la red eléctrica, la red informática. Si no somos capaces de dar respuesta a unos habitáculos simplemente cerrados, no vamos a ser capaces de hacer esto. Pero esto está en París. Es que yo creo que no tenemos que inventar la rueda. La rueda se inventó hace 2000 años. Yo lo que iba a las grandes ciudades era aprender y a intentar que estas cosas existiesen aquí. Seguimos, si os parece, con otra de las noticias que tenemos en la actualidad, y es que se amplía en 2 meses, el Ayuntamiento amplía en 2 meses el plazo para terminar la construcción del nuevo colegio de Los Molinos. De esta forma, la última Junta de Gobierno se ha aprobado dar una prórroga de 50 días naturales a la constructora Ediserpo para que acabe los trabajos. Las obras del Colegio Miguel de Cervantes comenzaron en noviembre del 2015 con una inversión de 1,5 millones de euros sobre una superficie de 1.400 metros cuadrados entre las calles Ínsula Malandrina y la avenida de Sancho Panza. ¿Qué nombres? ¿Quién se los pondría? No me hagáis reír, hombre. Nombres cervantinos, ¿no? Claro, son muy apropiados ahora para esta fecha. La empresa adjudicataria para la construcción del colegio firmó el pasado 20 de octubre el contrato con el ayuntamiento, después de que la mala gestión del anterior gobierno conllevara la renuncia de hasta 5 empresas constructoras para hacer realidad el complejo proyecto, según señaló entonces el gobierno municipal. En este sentido, afirmaron que finalmente, con la llegada del nuevo gobierno, el pasado mes de septiembre, se consiguió que la constructora Ediserpo S.L. se hiciera cargo de las obras del colegio, que está previsto que abra para el próximo curso. Bueno, ya sabéis la polémica que hay con el tema de los colegios. El otro día tuvimos aquí ese debate que os invito a todos a escuchar al concejal de Educación con las concejales tanto de ahora Getafe como del Partido Popular, con ese problema que hay con estos colegios que se van haciendo en muchos casos por fases y que nunca llegan a su fecha prevista, y a este se le añadió esas cosas que les pasa a los alcaldes, que se les mete en la cabeza que lo quiere hacer el arquitecto que les gusta a ellos, o hacer una cosa moderna, nueva y que se inspiran, y luego nos pasan estas cosas. Porque esa ha sido la gran razón. Es decir, sabéis que todos los colegios, aquí creo que lo he explicado muchas veces, llevan un modelo de construcción, modelo base, que además para las empresas es más fácil ahora concursar. Cuando les cambias el modelo, no salen las cuentas, los precios ya no son los mismos y los costes no son iguales. Y esto se empeñó el anterior alcalde en hacerlo de esta manera, y esto está provocando este retraso. El retraso está provocando el coste, que además el otro día lo explicaba muy bien aquí el concejal de Educación, que está suponiendo las arcas municipales, por ejemplo, solo el desplazamiento de todos esos niños en autobús a un colegio a Getafe Norte, y sobre todo que no se esté dando a un barrio como Los Molinos el servicio de educación que debería estar hecho hace mucho tiempo, como tantas veces demandamos. No sé qué os parece. Son 2 meses más, pues 2 meses más estamos hablando en julio, o sea que sí llega para septiembre para que se abra. Este año sí llega, porque tiene que haber estado abierto en septiembre del año pasado, hay que recordar. Yo lo estoy observando, que una falta de planificación absoluta. Cuando mi paseo veo, por ejemplo, el colegio Carlos V,
está creciendo así, es decir, en superficie. El espacio no es ilimitado, es decir, está creciendo así, en edificios de una altura. ¿Y qué pasa dentro de 4 años cuando necesitemos, de dónde sacamos el espacio? Ese espacio es vital porque está en el centro, y desgraciadamente en el centro no tenemos tanto espacio. Ahí teníamos 15.000 metros de suelo público que utilizamos para que se pudiera hacer un instituto y un colegio, y me temo que a ese ritmo que van ni puede haber colegio ni puede haber instituto, porque el problema lo están haciendo todo de una altura y ocupa un espacio. ¿Dentro de qué hacemos? Paramos las clases dentro de poco y hacemos la segunda altura, con lo que significa a mí me parece que hay que planificar y contemplar cuál es la previsión que hay sobre ese barrio, qué espacios tenemos para poder dar respuesta, y yo me quedo, digo, bueno, pues nada, cuando se les acaben los 15.000 metros, a ver qué hacemos, diremos que no tendremos espacio en el centro y que no podemos ir haciendo colegios. Valentín, ¿qué te parece la noticia? Bien, es normal. Quiero decir que yo creo que la constructora había dicho, oiga, no llego, y entonces es solo sancionar lo que es que no tienen más remedio, ¿no? Y bueno, yo creo que el otro día el debate, efectivamente, tuvisteis aquí un debate muy bien, y para mí Marta Esteban, por ejemplo, pues defendió las cosas que yo hubiera dicho también, y ya sabes que estas cosas son obligatorias, no debían de ser ni llegar a pleno, porque es que es la cuestión que no hay más alternativa, ¿no? Sí, no, aquí nos estamos planteando además que eso, el problema con esta construcción a fases Pero lo que dice Pedro siempre, en eso tiene razón, todo esto denota falta de planificación, falta de voluntad por pensar en lo que se va a necesitar a largo plazo y no al mañana. Y quizás es uno de los problemas que tenemos en los ayuntamientos con el tema, a lo mejor las legislaturas, en vez de durar 4 años, tendrían que durar 12, no sé, para que la gente pudiera pensar, que no defiendo eso, ni todo lo contrario. Pero bueno, quiero decir, para que la gente pensara un poco a largo plazo, planificara ese plan general que está haciendo falta ya. Ahora nos estamos pegando están los vecinos, además esta semana, pues lo hemos contado algunas veces, se han tenido que concentrar porque pedían un aula más de 3 años, porque la demanda de los niños, claro, es un barrio grandísimo, la mayoría gente joven, y tienen esa demanda. Bueno, pues se han tenido que movilizar los vecinos por enésima vez. Creo que ayer lo comentaba aquí Ruth, creo que mañana, ese fin de semana, hay una concentración de padres que se juntan los padres entre ellos para exigirle tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento, oiga, que esto hay que hacerlo, y se juntan ellos en las pistas, porque además todavía no tiene, el Ayuntamiento no se ha proporcionado todavía en el barrio de Los Molinos ni un local de los que hay del MSV, por lo menos para que la gente se pueda reunir. Yo no estoy pidiendo un centro cívico, estoy pidiendo un local para que se puedan reunir. Entonces, bueno, pues se tienen que reunir en la calle, que si llueve, pues ya veremos cómo se reúnen. Pero que estemos todavía así, pero claro, estamos hablando de que se va a acabar la primera parte de esta fase. Es decir, el Colegio Miguel de Cervantes en este caso no es que vaya a tener, ya va a estar acabado y mira, ya van a respirar tranquilos, ya la tienen que empezar a pelear por, no sé, por un centro de salud o por otra cosa. No, pues le van a hacer para de 3 a 6 años como se hacen en estos casos. Si es cierto que hay un convenio que han firmado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, que el gobierno regional se compromete a hacerlo. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Fechas? ¿Dónde? El problema que va a tener este colegio va a seguir teniendo problemas siempre. Cuando las cosas nacen mal de origen, por esta obsesión de poner a un arquitecto que, por las razones que sea, será amigo suyo, yo qué sé, por las razones que él haya considerado, en este caso el anterior alcalde, se empeñan en poner a este arquitecto. Bueno, pues ahora para seguir haciendo las construcciones más grandes, o es el mismo arquitecto o es otro que tiene que jugar con ese modelo. Es decir, sabemos que los otros modelos ya vienen pensados para seguir haciéndose por fases. No, y pensando en luz, pensando en el sol, pensando en economía, porque no es lo mismo un colegio para Getafe que para Canarias. Claro. Es decir, por lo tanto hay que contemplar la luz, el calor, es decir, toda una serie de circunstancias, porque luego hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, y los niños tienen que tener una determinada temperatura. Es decir, por lo tanto, los colegios no es el desarrollo de un proyecto muy bonito, sino es el estudio concienzudo de su mantenimiento, y que además los niños se encuentren en las mejores condiciones, que no hemos inventado la pólvora. El que los colegios tengan unos grandes paneles de cristal no es casualidad, es la consecuencia de un estudio concienzudo de arquitectos que han ido mejorando año tras año y inversión tras inversión. Es decir, pero bueno, lo que estamos hablando ahora mismo de la falta de planificación es, hace muy poco he visto demoler el antiguo centro de salud de Margaritas. 1.000 metros construidos. No podía haber sido el centro de todas las asociaciones de Getafe, o el centro del encuentro de mujeres, o el encuentro de la enseñanza para adultos. Es decir, estas plataformas que hay de movimientos vecinales, las que sean, las de la defensa de la sanidad pública, la defensa de la educación, ¿por qué se demuele? Estamos tan sobrados de locales. Segundo, en las 2 arterias más importantes que tiene Getafe, que es la de Ferrocarril y la de la calle Madrid, ya lo he dicho aquí hace casi un año, hay 5 grandes espacios públicos. En 2 ya se está empezando a construir.
Oiga, si a lo mejor hay que construir. Y si no, ¿qué pasa? Es decir, a lo mejor hay que llegar y decir, el ayuntamiento expropia ese suelo y le va a dar su valor, el valor que digan los jueces del Tribunal de Expropiación de Madrid. No queremos hacer ni arruinar a nadie, pero ese suelo público se queda para uso de la ciudad. Si es necesario y si no es necesario, ¿quién ha estudiado ahora mismo que esos 4 o 5 grandes solares que hay en las 2 arterias más importantes se tiene que dejar construir? Es que una vez que se ha construido ya no lo puedes demoler. Sí, sí. Eso es más difícil, sí. Quitarlo es más complicado. Claro, hagamos la previsión, para lo cual necesitamos un planeamiento y una ordenación urbanística de la ciudad. Pero yo ya he visto carteles puestos, se construye, y yo digo, madre mía, ¿y si este solar hace falta para no sé qué? Para lo que sea, para ampliación de la Universidad Carlos III que está enfrente. Para colegios en los nuevos barrios que se están construyendo, porque está justo en la avenida Ferrocarril, casi al final, el otro solar que digo. San Isidro, un polideportivo, una piscina cubierta, de acuerdo. ¿Y si tiene que ser otra cosa? Sí, el otro día en el Pleno yo creo que de este tema se trató algo, creo que lo comentó la portavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe, creo que comentó algún tema en este sentido. Tenemos el espacio de San Isidro, los campos de fútbol lo utilizan 22 personas. Y lo ven a lo mejor 4.000. Pues se pueden desplazar, porque son los de uso intensivo de pequeñas superficies deportivas lo que se tiene que hacer. No lo sé, lo que quiero decir es, no sé si San Isidro tiene que ser una instalación deportiva, y lo que estoy diciendo es, luego me llevo en los palos, si a lo mejor tiene que ser una instalación deportiva. Pero antes estudiemos los solares que tenemos, veamos las necesidades de la población en educación, en sanidad, en lo que sea, y a partir de ahí decimos, pues sí, la mejor ubicación es una instalación deportiva, o por el contrario es una instalación sanitaria, o es una instalación educativa, o es de uso y disfrute de los vecinos como parque público, yo qué sé, como espacio de uso total de los ciudadanos, porque cuando hablamos de construir un determinado edificio, si sea deportivo o no, es de uso restringido de ese colectivo social. Cuando tú haces un parque es de uso absolutamente al 100%. Bueno, esas cosas hay que verlas, y entonces de un porrazo, allí polideportivo, vale, bueno, pues vale. Y en los otros solares he visto 2 carteles ya de construcción y oferta de piso. Bueno, oiga, ¿quién dice que no son necesarios esos solares para la población? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo ha estudiado? Sí, la verdad que ese será un tema que seguro que las próximas semanas va a dar mucho que hablar, porque yo sí he oído ya comentarios a ese respecto con ese tema, con el tema de las construcciones. Es cierto que lo de San Isidro sí que se va a hacer una parte, o sea, se va a ampliar lo que es el parque de San Isidro, hay una parte que va integrada dentro de lo que va a ser el polideportivo. El polideportivo va a ser, bueno, pues un poco más pequeño de lo que era en cuanto a sus capacidades, pero bueno, la verdad que siempre acabamos hablando un poco de lo mismo, de esa programación y de ese pensar en Getafe en el futuro, pero que además es verdad que había muchas eso. Habría yo el programa arrancando y hablando con esa petición que hacían el otro día en la inauguración de la exposición el colectivo de Getafe al Paraíso, y que muchos más colectivos de Getafe están haciendo con ese museo de la ciudad que es tan importante, para el cual parece que no hay recursos, porque parece que para eso es más complicado encontrar recursos, aunque para otras cosas sí, y se hablaba incluso, bueno, de almacenar parte de la historia. Hombre, almacenar está bien, hay que ayudar a los colectivos para todo lo que sea, pero hombre, hay que trabajar en buscar eso. No puede ser tan complicado buscar un espacio donde los vecinos puedan desarrollar bueno, estos últimos años ha habido un interés muy importante si me dejas, con ese tema, y la verdad es que yo creo que sería importante desarrollarlo. Te digo, en ese sentido, me ha causado curiosidad tu mención al principio en tu fase de apertura y reflexión. Precisamente hay una propuesta que estamos trabajando con Raquel y que está un poco pendiente de que se ponga en marcha oficialmente, que es esa iniciativa de hacer un museo de Getafe. Lo que pedíamos es, primero, que el ayuntamiento se implique, porque nosotros necesitamos dar a las personas a las que nos dirijamos la garantía de que está detrás la institución municipal, porque si yo pido a la gente, oiga, si usted tiene en su casa un trasto viejo, démelo, que se va a quedar usted con él y luego voy a ver que lo está vendiendo en el rastro los domingos, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una garantía de la institución. Y lo que se pretende es efectivamente hacer, incluso le habíamos puesto un nombre, Museo de los Pobladores de Getafe, porque queríamos que ese pobladores tuviera un doble sentido. Primero, que el museo esté orientado hacia la gente que desde la prehistoria hasta este momento puebla Getafe, y segundo, que fuera un museo hecho por la gente también, con aportaciones de la gente, con el trabajo voluntario de la gente, y que fuera un museo sentido por todos, ¿no? Entonces, ¿qué le pedíamos al ayuntamiento en esta primera fase, que sabemos que no hay mucho dinero? Oiga, primero, avale usted el proyecto. Segundo, denos un sitio donde si la gente nos trae un trillo o nos trae una estufa antigua, pues podamos guardarlo allí, hacerle un recibo y tener aquello catalogado para luego ir pensando en cómo se pone.
Cuando Pedro hablaba efectivamente del centro sanitario que se ha destruido en Las Margaritas, joder, qué sitio más bueno hubiera sido para hacer un museo ahí, un museo de la ciudad, pues ahí en el sitio, enfrente de la universidad y enfrente tal, hubiera sido un sitio excepcional. Bueno, pues esperaremos al próximo, ¿no? Pero ese es un poco el proyecto que se está trabajando con ello. Yo estuve en la exposición no cuando se inauguró, sino incluso 2 días antes, con la ilusión de la gente montándola allí, que estaban montando la foto, los jardines, y la verdad es que ha quedado preciosa. Vamos, yo no la he visto terminada, porque la he visto justo el día anterior, que la estaban montando deprisa y corriendo, y la verdad es que es una exposición que tenemos que invitar a ver, ¿no? Y otro día hablaremos de la Púnica. Y de la Púnica no, hasta que no vengan los 3 que están convocados última hora. Medio minuto para decir, tú eres más joven, José Luis, pero Valentín seguro que lo sabe. Cuando llegamos nosotros al gobierno, allá por el año 79, no había un solo solar donde hacer colegios y necesitamos hacer 16 colegios, no uno, 16, pero ya. Y se hicieron en 4 años, una burrada, pero se hicieron en 4 años. ¿Sabéis dónde lo tuvimos que hacer? En la Avenida Fuerzas Armadas. Es decir, y tenían que ir desde el centro hasta allí porque no había un solar. En la Avenida Ciudades, en la avenida Vascongadas, es decir, en la periferia de la ciudad, porque no había un solo solar. Nadie se había preocupado de que hubiera solares para poder una ciudad no es la suma de casas, es la suma de casas y de equipamientos dotacionales. Bueno, pues no me gustaría que al nuevo gobierno que está entrando, pues le pasase igual. Tuvimos que ir a la periferia, no se pudo hacer un solo. Los 2 que se hicieron fue por demoler, el de San José y el de Barrilero. Que el de Barrilero no se vio a demoler nunca, porque era un colegio de la República precioso, estos de ladrillo, de finales del Mudéjar, precioso. Bueno, pues esta es la situación. Bueno, es decir, ¿cree que los niños con 4 y 5 años que tenían que ir desde el centro hasta la avenida Fuerzas Armadas porque no hay otro colegio? Bueno, ahora ya nos hemos habituado a verlos, pero estaban en la periferia, Getafe, en la periferia absoluta. Claro, bueno, eso a las afueras, sí. Nos podemos encontrar con que la avenida Ciudades Imaginaria de ahora, o la avenida Vascongadas de ahora, o la avenida Fuerzas Armadas de ahora, tengan que ir los niños que vivan en el centro y que tengan que ir después de que el Vinator, porque son los únicos solares que quedan. Pues sí, ahí queda la reflexión de Pedro, que yo creo que sí que es muy interesante y que es un tema que yo digo, que creo que los próximos días va a dar mucho que hablar en Getafe. Bueno, hasta aquí ha llegado la tertulia, como siempre, nosotros siempre nos pasamos, nosotros tenemos problemas. Hacemos una pequeña pausa, cortamos un segundito, ahora podéis recargar otra vez y ya está aquí con vosotros Ruth Holgado para contaros toda la actualidad de Getafe, de todo lo que sucede en nuestro municipio, que como siempre sé muchos. Muchas gracias a los 2 por haber estado aquí como siempre. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Y nosotros nada, nos despedimos y en unos segunditos está aquí con vosotros Ruth Holgado.